Buenos días, compañeros. Doctor Agustín Morales, me presento. Mi nombre es Uma Constanza Blanco Castillo. En la siguiente presentación vamos a estudiar el conocimiento científico, el lugar que ocupa este conocimiento en la ciencia de las decisiones de tomadas políticas, en lo que es el consenso y el disenso, y finalmente la diferencia entre la ciencia y la pseudociencia y una reflexión final. Para el autor de West 2024, antes de nombrar qué es el conocimiento científico, nos presenta un recorrido histórico que parte del órgano aristotélico como una herramienta para validar el pensamiento. Nombra a Galileo con el método experimental, a Descartes con la duda metódica, a Bacon con el desarrollo del método inductivo, a Willie John Stuart Mill con el método hipotético, pasa por la adopción planteada por Peirce y finaliza con Popper en el contraste de las ideas y la posibilidad de falsear las hipótesis. Allí se ingresa en qué no es el conocimiento científico, nos dice que no es prejuicios o que no parte de los sentidos, por el contrario, que es un constructo que se genera a través de la aplicación de varios métodos. En ellos apoya en Feyerabd, en que dice que ese conocimiento pasa por la matematización de la hipótesis, por una contrastación experimental, por una sistematicidad, por un proceso de consenso y de disenso. Por ende, el conocimiento científico es el resultado de la ciencia y nos presenta dos posturas, una postura naturalista en la que la ciencia básicamente es el conocimiento y una postura crítica en que nombra que es necesario el disenso. ¿Qué papel juega el conocimiento en la generación de ideas políticas? Nos nombra que el conocimiento científico debe tener un consenso, pero que ese conocimiento en sí mismo lo entrega a la comunidad científica y quien determina el uso que se le va a dar a ese conocimiento son los intereses políticos, geoestratégicos y socioeconómicos que tengan las naciones y los políticos. Por ende, la decisión de su uso responde al interés contextualizado que tenga esa nación. En ese sentido, nos plantea el ejemplo del Lysenko en Rusia cuando niega, por ejemplo, la selección natural y la teoría mendeliana para básicamente dar un uso a sus fines políticos. Por ende, nos nombra a Kuhn, en donde dice que ese conocimiento vive una tensión esencial y es para qué fue creado y para qué va a ser usado. Por ende, la asumisión de ese riesgo lo toman básicamente los políticos en el uso que se le da a esas decisiones del conocimiento científico. Para el autor, el consenso, y se va a basar en Kuhn, tiene tres componentes fundamentales: un principio teórico, un principio metodológico y un principio axiológico. Cuando el consenso ha logrado pasar por esas tres etapas de principios teóricos, metodológicos y axiológicos, se considera que hay un consenso en la comunidad científica. Y ese consenso básicamente es revisable, es criticable y es fiable. Por el contrario, el disenso presenta una confrontación de perspectivas y un pluralismo de ideas. El disenso juega un papel fundamental en la ciencia, pues permite que se rompa con los consensos ya creados y se genere un progreso científico, porque parte de una crítica racional. Ese disenso siempre será fundamental para poder avanzar en el pensamiento científico. Sin embargo, cuando no es apropiado un disenso, cuando tiene intereses políticos particulares, cuando afecta a un grupo social especial, cuando hay evidencias no aceptadas en la comunidad científica, y para ello se va a apoyar en Miller 2021. ¿Cuál es la diferencia entre la ciencia y la pseudociencia? La ciencia tiene una diversidad metodológica, una revisión teórica explicativa, un criterio epistemológico, un proceso histórico que lo lleva a crearse como ciencia, genera o tiene una institucionalidad a través de una comunidad académica que revisa y contrasta las ideas, y básicamente Robert Merton va a decir que el ethos de la ciencia es esa institucionalidad. Sin embargo, las pseudociencias se basan en causas sobrenaturales o una base irracional, carecen de un rigor científico, carecen de un criterio epistemológico, por ende se basan en un criterio narrativo personal o subjetivo y responde a contextos muy específicos. Y en vez de tener una comunidad que la valide, posee son seguidores que básicamente se vuelven adeptos a ese seguimiento, por ende carece de una revisión institucional. Frente a las conclusiones, puedo decir que el recorrido que nos hizo el autor permite establecer que el etos científico ha pasado por un cambio fundamental en la ciencia, que ese etos ha logrado fortalecerse en las ciencias formales como en la matemática y la lógica, pero en las ciencias empíricas presenta una dualidad de tipo científico. En las ciencias naturales consolida los métodos y los procedimientos. Sin embargo, en las ciencias sociales, debido a la complejidad del campo de estudio, se ha enfrentado a una revaluación constante de las metodologías aplicadas que logren determinar el carácter básicamente de la cientificidad de la ciencia a través del campo de estudio, que es bastante complejo. Por ende, pues es un campo de acción y de estudio constante en el que se pueden buscar métodos y metodologías que se apliquen a las ciencias sociales.
las referencias y muchísimas gracias.